directamente en lo que vemos nosotros del interés de la gente, es inmediato. Es como si hubiera un arquetipo muy profundo de algo en lo que nos reconocemos. No sabemos bien por qué, pero, como ha dicho Manuel, esa sabiduría tecnológica, ese desafío a los dioses y a la naturaleza y ese pago al final. Porque en la hipótesis de Santorini, Javier, esta gente de Santorini, hemos visto en el reportaje algunas alusiones a que eran muy distintos a lo que vino después. También es curioso, tenían una cultura, una sensación de vida con la naturaleza, una armonía diferente. ¿Eran diferentes los de esa Atlántida griega, entre comillas? Por lo que sabemos, sí. Aunque los ecos de su cultura evidentemente llegan al mundo griego, ellos no eran griegos. En el sentido de que hablaban un idioma que no está descifrado. Tenemos una muestra de escritura en lineal A, pero no se sabe. Lo que se sabe es que no era... otro de los grandes enigmas de la historia, esa escritura de esa gente, sí. lineal A, Javier. Sí, sí, efectivamente. Aún está guardando a quien lo descifre. Más o menos se puede leer, pero lo que se lee sigue sin tener demasiado sentido. Y era una cultura diferente desde el punto de vista material, que seguramente si a un ateniense como a Platón de pronto lo hubieran trasladado a Santorini, en cierto modo hubiera encontrado una ciudad más avanzada. Seguro que en algunos aspectos no, pero en otros, en los urbanísticos, parece que sí. El hecho de que hubiera alcantarillas, retretes con agua corriente, incluso parece conducciones de agua fría y agua caliente, tal vez sacada del volcán. Y luego un goce de la vida y de la cultura material, de la diversión, un aire lúdico que no se encuentra en demasiadas culturas. Solo hay que ver los frescos. Nos queda en los frescos, ¿no? Nos queda en el arte como testimonio de ese tipo de vida. Demuestra que era una gente que parece que disfrutaba realmente de la vida y una cultura, curiosamente, comparada luego con la griega, en la que la mujer tiene un papel mucho más importante, igual al del hombre o distinto o incluso, quién sabe, si no superior. O sea que es un mundo distinto que a los griegos les debió llegar, creo yo, de oídas y que para ellos debía ser muy exótico. Desde luego son ecos que son atractivos, evidentemente. Ahora, yo os hago una pregunta a los dos. Siempre nos basamos en ese cronista, ¿no? Importante de la historia que es Platón. ¿Se ha contemplado que Platón pudo simplemente ficcionar en alguna ocasión? Me lo pregunto yo ahora. ¿O creéis que hay datos suficientes para pensar que Platón en sus trabajos hablaba de algo con evidencia, con rotundidad, pura crónica histórica? La hipótesis de que se lo inventara, bueno, hay estado siempre, desde la propia antigüedad. Ha habido gente que defiende eso. Claro, también, ¿no? Sí, por ejemplo, Aristóteles, el discípulo más importante de Platón, no tomaba el mito de la Atlántida como un invento de su maestro. Él al principio dice que va a contar un relato verdadero, además hace mucho hincapié en ello. Ahora bien, está siendo un poco irónico, está siendo como cuando uno hace una novela histórica y se saca por ahí un manuscrito. ¿No? ¿Está siendo el primer novelista de la historia en ese sentido? Pues quién sabe. Yo creo que es posible que haya parte de invención suya, pero también estoy convencido de que a él le llega algún tipo de tradición sobre una catástrofe del pasado, porque además a Platón le apasiona todo este asunto de las catástrofes. Él creía que Atenas, por ejemplo, hablabais antes del expolio que hacemos a nuestro hábitat, ¿no? Pues él sostenía que toda la región del Ática había sido muy fértil y sembrada de bosques y que en su época, debido a la erosión, por culpa en parte de la acción del hombre, él lo compara con un esqueleto que se ha visto desprovisto de la carne, es puro hueso, ¿no? Entonces esos recuerdos de un pasado mejor y las catástrofes que han acabado con culturas más importantes, eso creo que no es un invento. ¿Hasta qué punto elabora él? Va a ser muy difícil saberlo hasta que o bien encontremos el posible tercer diálogo perdido del Hermócrates, si es que lo escribió, que no se sabe. Hay un tercer diálogo, una tercera parte de ese trabajo de Atlántida que no se sabe dónde está. Que lo hace más atractivo todavía, claro. Se sabe que él planeaba... Hay tres personajes hablando con Sócrates, que son Timeo y Critias. Están escritos los dos diálogos, aunque el Critias quede interrumpido justo cuando Zeus se va a cargar a los atlantes. ¿Y el Hermócrates lo escribió o no? Es apasionante pensar, y hay novelistas y autores de cómics que han hablado del Hermócrates. No lo sabemos, como digo, podría ocurrir. Hay muchas obras de la antigüedad, el 90% de las obras de la antigüedad se han perdido. Otra posibilidad sería descifrar el lineal A o encontrar nuevos descubrimientos, si no, pues de momento todo va a quedar en pura hipótesis. Pero está claro, y no nos extraña, lo hace apasionante, ¿no? Sí, y además es muy curioso, desde que Platón lanza el mito de la Atlántida, levanta controversia. Ya se ha comentado que Aristóteles, el padre del empirismo, Aristóteles tenía que ver como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga para creer, él no se lo cree, pero sin embargo, Crantor, que es un filósofo posterior, lo acepta plenamente. Como realidad, como verdad. Sí. En el año 30 a.C., el historiador, que este sí tiene mucha bibliografía, Diodoro de Sicilia, claramente habla de las guerras que tuvieron entre las Amazonas y los Atlantes, que moraban en un país próspero y habitaban en grandes ciudades. Plutarco, que escribió la vida de Solón, que fue el monje egipcio, un siglo más tarde ya, afirma que fue el sacerdote egipcio Sonquis
quien le había contado a Solón la historia de la Atlántida, pero que Platón la adornó un poquito, ¿no? Teopompo, es decir, hay mucha... Hay toda una corriente genealógica de gente que se transmite oralmente esta información. Y hay una cosa que une estos dos mundos, que representa Manuel Pimentel y Javier Negrete, ambos además con novelas muy recomendables, Atlántida y El librero de la Atlántida. Y es que si tenemos en Grecia esa idea antigua y arquetípica de un fin terrible, tenemos ese lineal A sin descifrar. Y en ese mundo tartésico, Manuel, tenemos otra escritura sin descifrar también, que nadie sabe lo que dice y que está ahí. Lanzamos los datos, nos quedamos con esta noticia a la espera de futuras investigaciones. Yo sé que a Manuel Pimentel le impresionó mucho la historia que contamos de Göbekli Tepe, que era prácticamente desconocida. Estuvimos allí rodando, recuerdan las imágenes, porque no es que hablemos de la Atlántida, pero sí hablamos sin duda de cosas que no